Queridos amigos, tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo en el cual se encuentren observando esta sesión. El día de hoy vamos a comenzar, por tanto, ahora mismo estamos a punto de iniciar la segunda sesión de este curso Historia de Roma. En la sesión pasada comenzamos muchísimo en torno a lo que eran los prolegómenos de todo lo que vamos a conocer posteriormente como Roma. Y de hecho le damos particular relevancia a la constitución de Roma como civilización, como de dónde venía, cuáles eran precisamente sus grandes influencias. Hablamos, por supuesto, de esta característica que por lo menos en estos primeros años siempre va a privar, ¿no? Esta característica mítica, legendaria, que para nosotros tiene este toque de fantasía, este toque mágico, pero que para ellos, por el contrario, formaba parte de su historia. Por tanto, era particularmente interesante, ¿no? Hablar en torno a lo que era la fundación de la ciudad, cómo los dioses habían tenido muchísimo que ver al respecto. Y luego, pues, ya observábamos cómo había comenzado una etapa monárquica fundamentalmente marcada por la presencia del pueblo latino allí, ¿no? Este pueblo del cual viene nada más y nada menos que su mítico fundador, Rómulo, bueno, su mítico histórico, por supuesto, el medio Rómulo es una figura histórica, aun cuando poco se sepa realmente de él. Igualmente, observábamos cómo al final habían llegado los etruscos, ¿no? Este pueblo invasor, este pueblo de origen desconocido, poco se sabe acerca del pueblo etrusco realmente, o se tienen certezas pocas en torno a los etruscos. Ellos llegan a la península itálica y con el paso del tiempo, conforme a la tradición romana, se van a hacer también cargo de la monarquía. Y habíamos observado precisamente cómo el último rey romano era llamado nada más y nada menos que Superbus en latín, que viene a significar el soberbio, ¿no? Por tanto, este último rey acaba con esta manera de política de ordenarse, que es la monarquía, y vamos a comenzar con esto que se llama la república, ¿no? Esto que es la res, es decir, la cosa, y pública, que es de todos, ¿no? Entonces la república pasa a ser esta cosa de todos. Siendo así, pues de una vez comencemos a compartir pantalla en esta sesión. Por tanto, estamos pues en nuestro curso de historia de Roma, llamado Roma, monarquía, república, imperio. Y vamos ahora con esta segunda sesión, que son los inicios de la República Romana. Yo creo, de hecho, bastante fundamental el entender estos inicios de la República Romana. A ver, pudimos observar bien cuál había sido el rol de la monarquía en lo que era el surgimiento de Roma, ¿no? O sea, cómo los reyes habían establecido instituciones, cómo los reyes habían colocado a Roma en una buena posición militar en todo lo que era la península itálica. Pero ahora sabemos que los reyes han caído, pero esto fue tan fácil. Muchas veces se suele despachar la figura de los reyes de un modo bastante sencillo. Se dice, bueno, mira, pues los reyes se acabaron, y como los reyes se acabaron, entonces comienza la república, y de una vez observamos cómo caen al siglo IV antes de Cristo, al siglo III, y de allí llegan ya a la época de la tardía república. Yo he preferido en este curso, al contrario, darle una particular relevancia a todo lo que ocurre apenas cae la monarquía, porque apenas cae la monarquía en este periodo de unos 30, 40 años, vamos a tener la conformación de las instituciones republicanas que van a ser aquellas que rijan a Roma durante todo el periodo republicano, que vaya que es amplio, y también van a ser adaptadas en la época del imperio. Entonces vamos a observar bastante qué ocurre en esta primera etapa o en los primeros años de la República Romana, que también son considerados o que tienen una cantidad de hechos que pueden ser considerados legendarios. Vamos pues para allá. Antes de seguir adelante, yo quería a ustedes explicarles más o menos dónde estaba el Valonga, porque recuerdo que
hubo al menos 2 o 3 personas en la sesión pasada que preguntaron dónde se encontraría Alba Longa, ¿no? Bueno, estamos observando dónde está ubicada la ciudad de Roma, y está el Tíber, por supuesto, y aquí observamos cómo Alba Longa estaría aquí, ¿ok? En la actualidad, hay, por supuesto, dudas, hay teorías, hay hipótesis. Debe estar por los albanos, pero es muy posible que Alba Longa haya estado situada donde hoy en día está Castel Gandolfo. Es bastante posible, ¿no? Sobre todo por la existencia anteriormente allí de la Villa Domiciana. Entonces, es muy posible que allí haya estado la ciudad de Alba Longa, y ustedes observan en efecto dónde está Roma, ¿no? Entonces, resuelto esto, que yo como les dije, siempre es mucho mejor explicar sobre el mapa. Sobre el mapa uno suele dilucidar mucho más las cosas. Vamos a seguir adelante en donde estamos. Por supuesto, Alba Longa, esta ciudad que se considera de alguna manera como, mira, el antecedente más cercano de Roma, porque se suponía que había sido fundada o bien por Eneas o por su hijo Iulo, también llamado Ascanio, y de allí es de donde salen Rómulo y Remo. Muy bien. Vamos a explicar antes que nada, en esta época republicana, cómo se habían desenvuelto los nombres desde la época monárquica y qué va a ser una característica fundamental que va a seguir a los romanos a lo largo de su historia. Cómo se manejaban los nombres romanos, ¿no? Porque hoy en día, por lo menos, es bastante sencillo para, no sé, nosotros, ¿no? Tenemos por lo general 2 nombres y 2 apellidos, el paterno y el materno, eso es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Y los nombres, aun cuando hasta ayer en la historia, para nosotros, los nombres provenían del santo del día. Así que eso fue hasta ayer, ¿no? Hoy en día, de alguna manera, pues los nombres son elegidos al gusto de cada quien, ¿no? Pero los romanos tenían 3 partículas fundamentalmente que conformaban su nombre. Tenían el prenomen, llamado preñomen, ¿no? Este podría considerarse hoy en día como el nombre de pila. O sea, mira, Juan, José, Pepito, Carlos. O sea, ese es el prenomen para los romanos, ¿ok? Muy popular, por lo menos en la época, el prenomen de Cayo, que en latín es Gaius. Tenían el nomen. El nomen es el que tiene más relevancia en todo el nombre romano. ¿Por qué? Porque el nomen hace alusión directa a la gens de la cual viene la persona. Y la gens es la familia. Es decir, obviamente este es el ejemplo de nombres de los patricios, que como bien hablamos, eran estos hombres que habían fundado la ciudad de Roma, venían de los fundadores, ¿no? Eran estos primeros pater familia. Por tanto, el nomen, que es este que está siempre en el medio de estos tres nombres que utilizan los romanos, es el nomen de la gens. Esto es muy interesante porque, siendo así, Julio no es un nombre. Julio es el nombre de la familia, el nombre de la gens. Por tanto, lo que hacían los romanos, obviamente una sociedad patriarcal, era que los hombres podían utilizar esta triada en su nombre, pero las mujeres todas se llamaban según el nomen de la gens. Entonces, todas las mujeres de la gens Julia se llamaban Julia. Muy interesante, ¿eh? O sea, muy raro el caso que no se le pusiera a una mujer el nombre de la gens. Muy raro el caso. Pero los varones, como les señalo, lo tenían al centro de esta triada. Primero tenían su nombre de pila, luego el nomen, que es el nomen de la gens, para saber de cuál familia venía, y luego viene el cognomen, que es muy interesante y hay cualquier cantidad de disputas en torno a él. Hay quien señala que el cognomen de alguna manera era el que expresaba cuál era la familia directa más allá de la familia en general que podría ser el nomen de la gens. O sea, cuáles eran tus padres, tus abuelos. Bueno, por allí vendría el cognomen, ¿no? Esta explicación, por supuesto, que luce bastante lógica, pero es a todas luces insuficiente, porque a lo largo de la historia de Roma, el cognomen se le inventó al individuo una vez que éste ya existía y no tenía nada que ver con sus antepasados.
Por tanto, el coñomen más bien termina siendo como una especie de apodo. Y yo por lo menos considero, particularmente me acojo a esta tesis, que el coñomen es un apodo. Es un apodo que podría ser por la familia que tuvieras directamente, por un hecho de particular relevancia en el cual hubieses participado, o incluso por tus características físicas, lo cual es muy, muy interesante. Por lo menos les traigo ejemplos yo a ustedes de coñomen famosos, el coñomen César, por lo menos. ¿Por qué? Bueno, porque yo me llamo César, pero más allá de eso, les traigo esta particularidad, ¿no? César no tiene ningún sentido en latín. De hecho, en latín es Caesar, como bien está escrito aquí. Obviamente, esto es una imagen que yo he sacado de internet. Hay algo que, si yo estuviera dando clase de latín, dijera, pues consigue el error. Bueno, el error es que los romanos nunca utilizaron la J. La J no es una invención romana. Los romanos escribían Iulius, así es como los romanos lo escribían. O sea, ninguna escritura romana, ningún texto romano, ustedes lo van a conseguir con J. La J no existe en latín. Entonces, ahí por lo menos hay un detalle, ¿no? Pero como la imagen está muy bonita, pues la tomé igual. En fin, volviendo al coñomen. El coñomen César. A ver, Caesar no tiene ningún sentido en latín, no representa absolutamente nada. No obstante, la palabra caetón significa elefante. Es muy probable, por tanto, que lo que vamos a ver posteriormente, que son las guerras púnicas, estas en las cuales Aníbal luchó en contra de Roma bárbaramente, se llevó elefantes, es muy posible que antepasados de César hayan derribado algún elefante en alguna batalla de las guerras púnicas. Y por lo tanto, le ponían el apelativo de elefante como aquel que derribó al elefante. Ejemplos de estos hay muchísimos. Caso por lo menos de Neo Pompeyo. Neo Pompeyo tiene una característica igual que Cicerón, que ya se las voy a contar. Esta es la manera en la cual se escribía el nombre de los patricios. Pero la gente que venía de la plebe, que no venía de un origen tan elevado, fundamentalmente tenía nada más dos nombres, el prenomen y el nomen. Y el nomen fundamentalmente no significaba nada porque no venía de ninguna familia encumbrada. Entonces, por lo menos obtenemos el caso de Neo Pompeyo, el nombre de él era Neo, y su nombre, el prenomen era Neo, y su nombre era Pompeyo, y caso por lo menos de Cicerón, que su nombre era Marco, y su prenomen era Marco, y su nombre era Tulio. A ellos se les agrega posteriormente el coñomen, y por lo menos como Neo Pompeyo gana muchas batallas, le colocan Neo Pompeyo Magno, algo así como Neo Pompeyo el Grande. Y Cicerón, existen dos tesis. Cicerón viene de chicher, que significa garbanzo. Entonces es muy probable que Cicerón o tuviera una villa en la cual se produjera abundante garbanzo, o también se señala que tenía un barro en la nariz con la forma de un garbanzo y por lo tanto lo llamaban el del garbanzo. Dense cuenta entonces cómo esto ocurre muchísimo, cómo pasa esto. Y de hecho, esta va a ser la manera en la cual vamos a conseguir los nombres romanos durante siglos. Luego, observen de dónde vienen y ustedes van a darse cuenta entonces, en la medida en que vayamos viendo esta sesión, por qué es tan importante conocer en qué consistían los nombres romanos. Vamos adelante, pues. Ok, en la sesión pasada nos quedamos en que este hombre nefasto llamado Tarquino y apodado el Soberbio, sencillamente estaba gobernando despóticamente a Roma. ¿En qué consistía básicamente este despotismo? Primero, la manera de llegar al poder de Tarquino había sido bastante extraña, ¿no? Tarquino, como bien sabemos, era descendiente de Tarquino Prisco, también llamado Tarquino el Antiguo. Y sabíamos que los etruscos llevaron toda esta maravillosidad a Roma, todas estas construcciones suntuosas, impresionantes, pero también tenían esta particular característica despótica, ¿no? Luego, cuando llega Servio Tulio al poder, que como observamos en la sesión pasada, tiene orígenes oscuros, a lo mejor habrá venido de algún esclavo, de madre esclava, Servio Tulio, él se encuentra con que su yerno, Tarquino el Soberbio, está junto con su propia hija, que como se llamaba, Servio Tulio. ¿Cómo se llama la hija? Tulia. Entonces él se consigue con que su hija Tulia está junto con Tarquinio, este Tarquinio que va a pasar a llamarse Tarquinio el Soberbio, conspirando en su contra. Tarquinio señala que carece de legitimidad Servio Tulio,
le lanza bastantes palabras fuertes a viva voz en frente de todo el pueblo romano, termina empujándolo incluso a unas escaleras, la gente lo agrede y su propia hija, es decir, Tulia, termina pasándole encima con un carro al cuerpo de el ya a punto de fallecer Servio Tulio. Es así como Tarquinio el Soberbio no tolera ser elegido por el Senado. Él mismo se impone como rey y comienza una política despótica en la cual cualquier clase de diferencia con él era aplastada producto de sus designios, ¿no? Más o menos por aquí va el Soberbio. Ya de por sí el momento de establecerse es horrible. Es un hombre que participa en la muerte de su suegro junto con la hija del suegro, ¿no? Es una cosa espantosa. Y además es un hombre que se implanta tiránicamente y además manda despotamente. Entonces, Tarquinio Soberbio, tal cual como hombres como Servio, como Tulio Hostilio, como el propio Tarquinio Prisco, comienzan a una política militar bastante, pero bastante clara, ¿no? Constantemente está en guerra contra los pueblos del Lacio, lo que hace que claramente Roma siempre esté en guerra. Ojo, esto es normal. En esta época los pueblos eran particularmente belicosos por esta característica nómada que yo les he señalado en esta época de la Edad Antigua de la mayor parte de los pueblos. Volcos, eucos, latinos, sabinos, etruscos, constantemente están en lucha entre sí, ¿no? Bueno, por tanto, Tarquinio era un rey que realizaba grandes construcciones en Roma o lo más majestuosas que podía y cuando no estaba construyendo estaba en guerra. ¿Qué ocurría o qué hacía qué pasaba con la población romana? Bueno, ustedes se imaginarán que para poder construir grandes cosas hace falta mano de obra. De ahí que cuando no estaba en guerra la población romana, estaba entonces de canteros, de picapedreros y básicamente realizando labores muy fuertes de un modo físico. Y esto hacía que el pueblo no estuviera nada contento con Tarquinio. Amén que, como les he señalado, cualquier senador que tuviera alguna queja en contra de Tarquinio sencillamente suplía la máxima pena, ¿no? Era fundamentalmente asesinado. Esto hace que Tarquinio gobierne de modo despótico, gobierne de modo nepótico, porque también coloca en distintos puestos a sus familiares más cercanos. Entonces, Tarquinio se lleva a la gente que viene precisamente de Tarquinia, ¿no? Y esto claramente no le gusta a los romanos, que no es que lo vean como un invasor, porque los romanos en esta época no podemos hablar necesariamente de un espíritu nacional de pueblo o populus, como ellos lo dirían, como hoy en día lo conocemos. No es así. Era perfectamente normal que en una población nómada pudiera reinar alguien que viniera de otro pueblo y se pudiera adaptar a las costumbres, ¿no? Pero cuando este hombre que llega con estas personas que de alguna manera no son naturales, comienzan a actuar despóticamente, por supuesto que podemos entender que a nadie le va a agradar el nuevo rey, ¿no? Entonces Tarquinio se comporta constantemente así, despóticamente, y está pendiente siempre de hacerle la guerra al resto de los pueblos que están alrededor cuando no está construyendo grandes, pero grandes y fastuosas obras, ¿no? De este modo, Tarquinio el Soberbio tenía 3 hijos. Los 3 hijos de Tarquinio eran Tito Tarquinio, por lo menos varones, ¿no? Tito Tarquinio, Arrunte Tarquinio y Sexto Tarquinio, ¿no? También tenía una hija llamada, ¿cómo? Tarquinia. Sí, porque como les he señalado, sociedad patriarcal, evidentemente las damas solamente, era muy rara la ocasión que no era así, pero las damas tenían el nombre de la Gens. De hecho, muchas veces había entonces abuela, había hija, había nieta. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la llamaban, pongo un ejemplo, Tulia la mayor, Tulia la menor y Tulia la joven. Algo así, ¿no? O sea, esto hacían los romanos a fin de poder solventar este problema en torno a las mujeres. Bueno, sigamos con Tarquinio. Sigamos viendo por qué este hombre le arman una revolución, por qué este hombre se le levanta, ¿no? Sí, él era un déspota, por supuesto, pero tampoco es que Tarquinio Prisco no lo había sido, tampoco es que Servio Tulio era un santo, o sea, ¿qué pasa con Tarquinio el Soberbio? Bueno, Tarquinio el Soberbio se encuentra en un momento de su mandato que una serpiente baja por
una columna de madera. Y siendo que está allí el rey y está el pueblo, la gente sale corriendo aterrada por esta situación que ocurre. Cuando sale esta serpiente, lo normal era que Tarquinio el Soberbio, como pontífice máximo, es decir, como aquel que podía escuchar a los dioses, le preguntara a los dioses qué estaba pasando. Pero Tarquinio el Soberbio, por lo visto, no se sentía muy capaz de escuchar a los dioses, no se sentía muy legítimo y además tampoco confiaba en lo que vendrían a ser los sacerdotes, que él había suplantado a los latinos que se encontraban por adivinos etruscos. De este modo, Tarquinio el Soberbio manda a 2 de sus hijos a que vayan nada más y nada menos que hasta el oráculo de Delfos. Esto es lo que nos habla probablemente de que si esto pasó así, es que ya existía un conocimiento en todo el Mediterráneo de los grandes pueblos de ese entonces. También puede referirse a la influencia helénica que van a tener posteriormente los romanos cuando escriben esta historia. Entonces, bueno, obviamente que aparece el oráculo de Delfos, que está en la Magna Grecia, es algo por lo menos llamativo, ¿no? Pero sigamos con la historia. Sigamos con lo que nos narran los romanos que pasó. Bueno, así tal cual como nos cuenta Tito Livio, perdón, se van estos 2 hijos de Tarquinio el Soberbio a consultar al oráculo de Delfos por caminos que en ese entonces eran desconocidos y sombríos, ¿no? Se van Tito Tarquinio y Arrunte Tarquinio al oráculo de Delfos. No los quieren dejar ir solos y por tanto los mandan con un primo de ellos. El primo de ellos es hijo de una hermana de Tarquinio y el primo se llama Lucio Junio Bruto. Por supuesto que también es bastante llamativo por qué este hombre se llamaba así. Claro, Lucio, como hemos visto, es el prenomen, vendría a ser el nombre de pila. Junio es la familia, ¿no? O sea, la familia de los Junios. Pero ¿por qué Bruto? Si Bruto vendría a ser ya desde esta época una suerte de sinónimo de bobalicón, como dirían los italianos, de deficiente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo van a llamar Bruto? ¿No? Si es un hombre que parece tener todas sus capacidades. Resulta que Tarquinio, como se comportaba tan despóticamente, había incluso asesinado a familiares de Bruto, aun cuando estaban de alguna manera relacionados, ¿no? Este era su sobrino de Tarquinio. De este modo, se tiene entendido que Lucio Junio Bruto actuaba como si él no estuviera en todas las facultades cognitivas importantes. Es decir, él actuaba como si fuera un disminuido mental. Se comportaba así como, mira, como para intentar que no fuera a ir Tarquinio en contra de él, ¿no? Entonces, Lucio Junio Bruto se hacía pasar por tonto, por el tonto del pueblo, como dicen los españoles, pero no lo era. Sin embargo, era tan buena su actuación que incluso este coñomen le van a poner que es el coñomen de Bruto. Bueno, estos hombres van directamente a el oráculo de Delfos. Y cuando están en el oráculo de Delfos, le preguntan qué está pasando. El oráculo de Delfos les lanza una profecía señalándoles lo que puede ocurrir con Roma. Y además, cuando están por irse, siendo que ellos son los hijos de Tarquinio y tienen otro hermano en Roma, le preguntan, mira, y cuando se vaya Tarquinio, ¿quién de nosotros va a ser el que va a heredar el trono? Obviamente que ya estamos viendo que Tarquinio había armado una monarquía nepótica, o sea, una monarquía en la cual él consideraba que los que le iban a heredar eran sus hijos, porque sí, vulnerando las bases romanas que, como hemos señalado en la sesión pasada, habían establecido que el rey no era hereditario, sino que venía por la propuesta del Senado. Bueno, los hijos le preguntan esto al oráculo en presencia de Lucio Junio Bruto, y el oráculo dice que el próximo rey de Roma después de Tarquinio, o el próximo, mejor dicho, no dice rey, él dice el próximo en gobernar Roma o en ser el amo de Roma, una vez que se vaya Tarquinio, va a ser el primero en darle un beso a su madre. Entonces, claro, los dos dicen, bueno, vamos a estar corriendo a darle un beso a la mamá en Roma, pero no estaban tan cerca, ¿no? Luego ellos deciden no contarle nada a su otro hermano, Sexto Tarquinio, y dicen que, bueno, la suerte, el primero que la vea va a ser entonces el que va a ser el nuevo amo de Roma.
Lucio Junio Bruto, este hombre que como les he señalado, se hacía pasar por mentecato, también es una palabra muy romana, viene de mens, mente, y de capto, de captus, de una mente pequeña, una mente chica. Bueno, este hombre que se hacía pasar por mentecato, por bobalicón, entiende lo que dice el oráculo, finge una caída, se tropieza y le da un beso a la tierra. Porque Lucio Junio Bruto había comprendido que lo que el oráculo estaba diciendo era que la tierra era la madre de todos y por tanto el primero de los presentes que le dieron un beso iba a ser el próximo amo de Roma. Es muy interesante, ¿no? Lo que planea Lucio Junio Bruto. Muy bien. De este modo llegan ellos a Roma, sigue la situación despótica tal cual, esta etapa tiránica de Roma, la gente tiene mucho miedo de los hombres de rey, sobre todo de esta élite que está en torno al rey, hay mucho miedo por esto. El rey se va en campaña militar, por supuesto, y están en campaña militar, están asediando a un pueblo, y a pesar de que existe el asedio en contra de esta población, los hijos y familiares cercanos de Tarquinio, en lugar de también trabajar fuertemente en el asedio, lo que hacen más bien es hacer fiestas, hacer parrandas, salir por aquí y por allá en el campamento, lo cual, una vez más, es muy mal visto por parte del pueblo romano. O sea, ¿cómo es posible que estos hombres son los responsables de la guerra y están haciendo parrandas? Muy bien. En una de estas parrandas, están cayéndose a palos, como diríamos hoy en día, están realizando libaciones a los dioses, para utilizar un término de la época, ¿no? Primero realizan la libación, que es que echan el vino a los dioses en el piso, y luego comienzan a tomarse. Y está en un estado de ebriedad bastante importante, tanto Sexto Tarquinio como un familiar de ellos que era Tarquinio Colatino. Bueno, están cayendo están tomando vino, están conversando y en un punto, junto con otro amigo, ellos se ponen a hablar acerca de las cualidades de sus mujeres. Dicen, mi mujer es la más bonita de todos. No, mi mujer es más bonita que la tuya. Estás loco. La mía es la más bella y todo el mundo lo dice. Bueno, pero la mía tiene muchas mejores virtudes que la tuya. Ah, mentiroso. La mía, mira, la mía es una mujer virtuosa. Ni bebe vino. Bueno, porque recuerden que en esta época, sobre todo en esta época etrusca, que es tan patriarcal, eran características nobles en una mujer que fuera recatada, que no le gustara el alcohol, que estuviera nada más en su casa, haciendo las labores de su casa, mientras el marido podía hacer cualquier guachafita afuera. Esa es la mentalidad. Ahora, lo que pasaba era que en la nobleza y sobre todo en esta élite que se manejaba alrededor de Tarquinio, las mujeres también echaban bastante guachafitas, sobre todo cuando los maridos estaban en campaña militar, ¿no? O sea, se quedaban en la ciudad y hacían y deshacían, sobre todo con los esclavos y con los clientes. Pero bueno, están en tal nivel de ebriedad que ellos dicen, sí, que a mí es más virtuosa, pues ya tú, vámonos a Roma que están haciendo ahorita. Claro, en ese momento habría sido mucho más fácil en esta época, uno la llama, uno le hace una videollamada y uno ve qué está haciendo su esposa, ¿no? Pero en ese momento que no tenían celulares, sencillamente, aun cuando están bastante alejados, se montan los tres en el caballo y se van a Roma a buscar a ver qué están haciendo sus mujeres para ver quién gana. Bueno, resulta que la mujer de Sexto Tarquinio y la del otro amigo que estaba con ellos estaban en una rumba, pero es una rumba increíble, ¿no? Impresionante. Estaban haciendo y deshaciendo. Mientras que la mujer de Sexto Tarquinio, llamada Lucrecia, hija de Lucrecio, estaba bordando en su casa y tenía todas las esclavas bordando de noche para hacer unos telares muy bellos. Entonces, claramente, pues aquí ganó Colatino, ¿no? Tarquinio Colatino ganó esta justa. Esto va a hacer que en Sexto Tarquinio crezca un gran sentimiento de animadversión en contra de Lucrecia, pero a la vez una pasión lujuriosa terrible. Sexto Tarquinio, a partir de aquí, va a despreciar a Lucrecia, pero la va a desear carnalmente con locura. Y aun cuando los tres hombres vuelven al campamento, Sexto Tarquinio decide un buen día, al poco tiempo de haber ocurrido esto, arrancar junto con un hombre de su plena confianza del campamento a la casa de Sexto Tarquinio, ¿no? Muy bien. Perdón, a la casa de Colatino. En la casa de Colatino
Él llega y era una costumbre en esta época, mira, que si llegaba alguien importante a tu casa, por supuesto, el hijo del rey, tú lo tenías que acoger como huésped, así no dijera cuáles eran sus intenciones muy claras, y servirle, darle hospitalidad, ¿no? Bueno, Sexto Tarquinio llega a la casa de Colatino, con Colatino en la campaña, y lo recibe Lucrecia con sus esclavos. Luego, Sexto Tarquinio le dice en el lecho en el cual va a pasar la noche, y en lo más crudo de la noche, Sexto Tarquinio va con su gladius, que es una espada que usaban los romanos, una espada pequeña, va a la habitación de Lucrecia y la despierta. Le pone una mano en el pecho, le pone la espada y le dice: haz silencio porque si gritas a día 2 te voy a matar. Él le dice a Lucrecia fundamentalmente que esté con él, que yazca con él porque la desea muchísimo, la necesita carnalmente. Bueno, Lucrecia se niega porque considera que su honor va a ser mancillado y ella es esposa de Colatino, no va a ceder. Pero este malvado, este nefasto Sexto Tarquinio le dice a Lucrecia que si ella no cede en sus pretensiones, él va a matarla, va a buscar a uno de sus esclavos, también lo va a matar, va a tirar sus cuerpos cerca del foro y va a decir que sencillamente él los tuvo que matar a los dos porque los vio en adulterio. Lucrecia, al observar esto, al darse cuenta que va a quedar para su esposo, para su padre, para su familia, para la ciudad, como una vulgar casquivana, se deja hacer por parte de Sexto Tarquinio. Entonces Sexto Tarquinio viola a Lucrecia repetidas veces hasta que, saciado y muy contento, se va, ¿no? Apenas se va Sexto Tarquinio, Lucrecia le manda un mensaje manda un mensajero, manda un par de mensajeros, tanto a su padre Lucrecio como a su marido Tarquinio Colatino. Una vez que ellos llegan, Lucrecia está muy compungida. Tarquinio Colatino, de hecho, se va con Lucio Junio Bruto, este hombre que se hacía pasar por bobalicón, como les he señalado. Y Lucrecia les dice a ellos que la ven tan compungida y le preguntan qué les pasa. Les dice: levanten su mano derecha y juren como hombres, si sois hombres, que la afrenta que ha sido consumada aquí va a ser vengada. Y bueno, obviamente está Colatino y Lucrecio espantados. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué ha ocurrido? Y ella les cuenta que su cama está manchada con restos de Sexto Tarquinio y que ella sencillamente no puede aceptarlo y los conmina a que venguen su honor, este honor que ha sido mancillado. Y a fin de que ninguna mujer deba tolerar tal deshonor, ella toma una daga pequeña que tenía y se la clava en el pecho. Entonces es así como Lucrecia se suicida delante de su padre Lucrecio, de su esposo Colatino, un ayudante de Lucrecio, y Lucio Junio Bruto, que había ido con Colatino. Ustedes lo observan aquí en esta pintura maravillosa, ¿no? Que está Lucrecia yaciendo en los brazos de Lucrecio, su padre, el anciano Lucrecio, de Colatino, del ayudante de Lucrecio. Y aquí observamos como Lucio Junio Bruto toma la daga con la cual Lucrecia se ha quitado la vida, llena de sangre todavía, y cambia Bruto. Es interesantísimo, porque este hombre que se hacía pasar por tonto, aquí va a tener un cambio total, de 360 grados va a cambiar Lucio Junio Bruto, va a cambiar totalmente. Va a hablar de un modo muy aplomado y va a decir: pues nosotros tenemos que vengar como varones a este desplante, esta cosa terrible que han hecho en contra de tu esposa, de tu esposa Colatino. Juremos pues. Y le pasa el puñal ensangrentado a Colatino y a Lucrecio, y ellos juran y van con Bruto, que se ha vuelto una especie de líder, ¿no? Bruto dice que va, por tanto, o que es su deber, como buenos romanos, despojar del trono a esta dinastía infame de los Tarquinios, que tiene en su seno a hombres tan despreciables como Sexto Tarquinio, que viola mujeres, y a esta mujer Tulia espantosa, que era la hija de Servio Tulio, que incluso le pasó con un carro por encima a su padre, nada más para colocar en el poder a su marido Tarquinio el Soberbio. Aquí comienza esta revolución del año 509 a.C. ¿Cómo hacen? Pues llevan el cuerpo de Lucrecia al foro. Claro,
Hay quien dice que ellos estaban más bien no en Roma, sino en la ciudad de Colasia, que era una ciudad que los tarquinios habían tomado. Y se dice que de hecho en Colasia era donde vivía Colatino junto con Lucrecia. Y que por tanto llevan el cuerpo de Lucrecia al foro, le dicen a los habitantes principales de Colasia lo que están pasando. Estos se ponen bravísimos, desenvainan sus espadas, se unen a Bruto, a Colatino y a Lucrecio, y estos van también desde allí a Roma, y cuando llegan a Roma con el cuerpo de Lucrecia y con toda esta gente noble, la propia gente también noble, los patricios dicen, esta es gente de bien, esta es gente honrada, la razón por la cual estén molestas seguramente debe ser una buena razón. Y cuando les echan el cuento, el pueblo en pleno se levanta en contra de los tarquinios. Se ponen bravísimos. Por supuesto, aprovechando que los tarquinios estaban en campaña, no estaban fuera. De hecho, Tulia, la esposa de Tarquinio el Soberbio, huye por poco de ser linchada, ¿no? Ella huye a buscar a su marido que está en las afueras de la ciudad. De este modo, los leales a Tarquinio le envían un comunicado señalándole, mira, esta gente se levantó, te acaban de dar un golpe, vente rapidísimo. Tarquinio va a buscarlos y Bruto, por otro camino, va también a hablar con la guarnición que tiene Tarquinio fuera de la ciudad para que se levanten en contra de Tarquinio, y también se le levanta. Entonces es así, queridos amigos, como Tarquinio Soberbio, cuando llega a Roma, se le impide el paso a Roma y le dicen que ha sido desterrado, que se vaya mejor de la ciudad porque más nunca va a ser rey de Roma. Muy bien. Bruto vuelve a la ciudad y es así como se consuma la caída de la monarquía romana y se va a establecer esta cosa de todos, esta res publicae, esta república. ¿Qué va a pasar? Pues se van a elegir dos cónsules, es decir, el poder del rey fundamentalmente va a comenzar a dividirse en dos personas y van a ser dos cónsules que van a ser elegidos por periodos de un año. Obviamente, los más claros para el cargo eran Colatino, Tarquinio Colatino y Lucio Junio Bruto, ¿no? Ahora, ustedes piensan que la cosa se acabó aquí, pues no. Ahora es que hace falta para ver qué más va a ocurrir en esta parte de la historia romana. Pues como les señalo, esto no va a ser tan sencillo como se suele despachar, se suele decir, bueno, y se acabó aquí la figura de Tarquinio el Soberbio y ya más nunca el hombre volvió al poder. Al contrario, ahora es que vamos a ver cosas que van a ocurrir. Bueno, esta viene a ser una imagen, por supuesto, clásica, ¿no? Lo que se señala que así habrá sido más o menos una representación de Lucio Junio Bruto, este libertador de Roma, como también se le señala. Bueno, Lucio Junio Bruto va a tener que soportar distintos complots. Y obviamente son complots que se van a dar en la clase de élite romana, incluso muy a pesar suyo. ¿Por qué? Lucio Junio Bruto perdón, va a tener primero como que observar cómo el pueblo va a comenzar a ver con muy malos ojos la existencia de un Tarquinio en el poder. Porque si se están dando cuenta ustedes, esto es bastante llamativo, pero el hombre que está junto con Lucio Junio Bruto también es pariente cercano de Tarquinio el Soberbio y se llama Tarquinio, o sea, es de la gens Tarquinia. Y el pueblo no está nada contento con haber salido de Tarquinio el Soberbio para nombrar ahora rey a, ahora cónsul, obviamente es una magistratura desconocida para ellos, a este hombre llamado también Tarquinio. Entonces, aun cuando Lucio Junio Bruto tiene un grado de proximidad a Tarquinio el Soberbio más cercano que el propio Tarquinio Colatino, porque Lucio Junio Bruto es sobrino de Tarquinio, nos conseguimos con que el pueblo lo que quiere es exterminar a la gens Tarquinia, que la gens Tarquinia no esté más en el poder de la República. Y por tanto, Lucio Junio Bruto increpa personalmente a Tarquinio Colatino, le dice que ha hecho muy bien saliendo de Tarquinio el Soberbio, pero que ahora termine de hacer la buena obra de crear la libertad para la República, yéndose él mismo y llevándose para siempre esta terrible gens Tarquinia, ¿no? Bueno, obviamente Tarquinio Colatino es sorprendido
pero termina aceptando y se va. Entonces Lucio Junio Bruto llama otra vez a elecciones y es elegido como el segundo cónsul, Publio Valerio, que Valerio también ha sido uno de los hombres que participó en echar a los tarquinios del poder de Roma. Ok, de nuevo, la cosa no es tan sencilla, la cosa no es tan fácil. Ajá, ¿y qué hacemos con todos los familiares de Tarquinio que están en Roma? ¿Los matamos? Ah, pero si los matamos va a ser una excusa para que los tarquinios nos armen una guerra. Bueno, no, vamos a expulsarlos del país y que de Roma y que se vayan. Muy bien, se van de Roma. Ajá, ¿y qué hacemos con todas las cosas de los tarquinios? ¿Qué hacemos? Bueno, no las quedamos. Si no las quedamos y no se las damos, también es una causa de guerra. Entonces los tarquinios mandan a unos delegados a la ciudad de Roma para que hablen con los nuevos cónsules y mira, bueno, está bien, vamos a dar las cosas así, pero mándenos nuestras cosas, pues está bien. O sea, denos nuestras propiedades y se acabó el problema. Claro, es lo que ustedes están pensando. Esa gente hizo de todo menos ir a buscar las cosas, ¿no? Se pusieron a hacer tremenda rebelión en contra de los cónsules y es aquí cuando viene la cosa más fea. Porque la rebelión va a tener principal implicación en la gente más pudiente, en los principales patricios y sobre todo en los jóvenes patricios. Los jóvenes patricios estaban acostumbrados a hacer fundamentalmente lo que les daba la gana. Ellos hacían lo que les daba la gana porque claramente al ser amigos de Tarquinio el Soberbio les ayudaba a que ellos pudieran establecer contactos, vulnerar la ley y siempre se salían con la suya. Cuando se establece la república y todos los ciudadanos romanos son iguales, ellos pierden sus privilegios, están muy bravos por tener que ahora compartir privilegios o no compartir privilegios con nadie, sino ser todos esclavos, como diría Tito Livio, ¿no? Porque para ellos no tener privilegios era caer en la esclavitud. Y nada más y nada menos que entre aquellos principalmente implicados en este control, en este complot en contra de la República y por tanto de los cónsules, están dos hijos, los dos hijos de Bruto. Y los dos hijos de Bruto estaban muy contentos con participar en la colocación nuevamente en el trono de los tarquinios y salir de los cónsules, ¿no? Al final, un esclavo se entera de lo que está ocurriendo. Este esclavo puede interceptar una comunicación firmada por los principales ciudadanos que estaban metidos en ese tremendo complot, se la hace llegar a los cónsules y bueno, nada más y nada menos que los cónsules dicen, pues mira, toda esta gente debe ser condenada a muerte y los condenan a todos a muerte. Obviamente ustedes verán una cosa espantosa, una cosa horrible para Lucio Junio Bruto, que debe verse en la obligación de condenar a muerte a sus propios hijos. Y Bruto, al condenar a muerte a sus propios hijos, él mismo es el que da, de hecho, la sentencia, va a observar cómo van a ser azotados con varas y luego los lictores les van a clavar las hachas en el cuerpo hasta morir, ¿no? Es una cosa espantosa, es una cosa terrible que tiene que vivir Lucio Junio Bruto, pero la vive por la república en la cual él cree, ¿no? Muy bien. Bruto ya ha demostrado cuáles son sus principales formas y sus principales creencias. No, vehementemente es un republicano y no va a permitir que la república caiga, aun cuando esto vaya en contra del placer de sus familiares tan cercanos como los hijos que ahora ha tenido que ejecutar. Curiosamente, los hombres que fueron en carácter de enviados de los tarquinios a recoger sus cosas, se les perdona la vida por lo que los romanos llamaban el jus gentium, que es el derecho de gentes. Es una suerte de derecho, hoy en día lo llamaríamos derecho internacional público, es este derecho entre los estados, ¿no? Ellos consideraban que los hombres que habían ido designados por los tarquinios vendrían a ser como embajadores y por tanto tú no podrías atacar con la vida de un embajador. O que este derecho va a ser muy importante en la antigüedad, porque cuando un pueblo quería entrar en contacto con otro, se cuidaba mucho de no hacerle nada a sus embajadores, porque si no, por reciprocidad, también los embajadores de ellos iban a ser exterminados, ¿no? Muy bien. Bruto está defendiendo la República Romana junto con Publio Valerio. Y va a ocurrir lo siguiente. Tarquinio está, pero bueno, o sea, él me recuerda a algunos mandatarios de la actualidad que cuando son despojados de su poder despótico, se van por allí a llorarle a todo el mundo para que lo vuelvan a colocar en el poder. Bueno, los tarquinios se fueron por toda Etruria
Se fueron por todas partes a pedir que por favor, que los ayudaran, que unos tipos muy malos en Roma los habían sacado del poder, que pobrecitos ellos, que ellos eran los reyes legítimos, que los demás eran todos malos, que los ayudaran a volver otra vez al poder, ¿no? Y se fueron entonces por todos los reinos a ver quién los apoyaba. Van a Tarquinia, que de hecho, dense cuenta que ellos se llaman los tarquinios porque ellos vienen de Tarquinia, ¿no? Bueno, llegan hasta Tarquinia y logran ser apoyados por los tarquinios. Igualmente van a ser apoyados por los de Veyes. Y bueno, van en guerra en contra de Roma. Roma ahora se va a enfrentar con esta guerra que los tarquinios están armando con estos etruscos para invadirla y ser colocados ellos en el poder, del cual habían sido despojados por parte de los cónsules, ¿no? En plena guerra, para hacer la historia corta, es asesinado Bruto, un hijo de Tarquinio el Soberbio. De hecho, lo observa una vez comienza la batalla. Lo ve Arrunque Tarquinio. Y Arrunque Tarquinio emprende velozmente su cabalgadura para enfrentarse con Bruto. Bruto también emprende la cabalgadura. Hay mucha ira entre ambos y ambos se atraviesan con sus respectivas armas. Por tanto, Bruto se muere en esta batalla. Y es así como Roma va a terminar primero venciendo en la batalla, que cuando ven caer a su jefe Bruto, Publio Valerio se pone brillante en el campo de batalla, logran hacer que huyan los hombres de Veyes, que ya habían sido derrotados por los romanos anteriormente. Los tarquinios resisten, pero quedan muy pocos hombres, hay una mortandad espantosa en el campo de batalla, y por tanto Tarquinio decide escaparse. Los tarquinios que quedan deciden escaparse y es así como Roma gana la batalla. Y va a surgir entonces la gran figura de Publio Valerio, que va a ser llamado posteriormente con el cognome de Publícula. Y ya vamos a explicar por qué. Publio Valerio gana la batalla, Roma está de fiesta, qué bueno, le ganamos a estos malvados etruscos, los tarquinios no van a volver porque no nos da la gana, o sea, que viva Roma, somos los mejores, etcétera. Y Publio Valerio no llama en ese momento, por no considerarlo pertinente, a la elección de un cónsul en reemplazo de Bruto. Y la gente comienza a verlo con malos ojos. Además, él comienza a construir una casa para él en una de las colinas más importantes de Roma. La gente comienza a decir que Publio Valerio se quiere hacer rey y que va a hacer una casa muy, muy alejada de la gente para no poder ser sacado del poder. Es así como Publio Valerio llama al pueblo, les dice que él tiene el pesar o tiene el lamento de haber vivido lo suficiente para ser visto con malos ojos por el pueblo, que Bruto no tuvo ese pesar, porque Bruto se mantuvo siempre en la buena vista del pueblo, pero que él, que ha ganado la guerra, que es un hombre que claramente es un héroe, ahora el pueblo ha comenzado a verlo con desconfianza. Él lo que hace es dictar más bien cuerpos normativos, dictar lex, actos normativos, en los cuales él señala que nadie puede llamarse rey o pretender ser rey so pena de ser castigado con el peor de los suplicios. Y además hace que todas las cosas que estaban construyendo en esa muralla, en esa colina, para su propia casa, se la lleven al punto más bajo de Roma y allí construyan su casa para colocarse por debajo de todos los ciudadanos, porque él no es más que un republicano. Esto va a hacer que la gente le quiera tanto y que la gente le alabe tanto, cuando anteriormente desconfiaban de él, que se le va a colocar el cognome de Publícula, más o menos algo así como el popular entre el pueblo. Por eso es que él se va a llamar para la historia Publio Valerio Publícula, ¿no? Y muy bien, ustedes me van a decir, bueno, nada, aquí se acabó el problema, después comenzó Roma, y bueno, vamos ahora a ver más cosas de la República. No, la cosa no es tan sencilla, porque estos tarquinios son más malos que guardajumo, como dirían los abuelos venezolanos del llano, ¿no? Estos tarquinios pueden ser tan lentos como el caballo del malo, pero vaya que siempre lo siguen intentando, ¿no? Entonces, los tarquinios ahora se buscan a otro amigo. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera nosotros podemos llegar a Roma y bueno, al llegar a Roma vamos a intentar permanecer allí, pero alguien nos tiene que poner en el poder porque no tenemos ejército. Bueno, ellos llegan aquí al reino de los Clusos, ¿no?
que ve que ustedes dicen Chiusi, y logran convencer a este rey, que es particularmente poderoso, que ponga sitio al sitio, que ponga sitio a Roma, ¿no? Bueno, los romanos, por supuesto, que tienen muchísimo miedo de este rey. Dicen, bueno, pero es que este rey es particularmente cruel y particularmente poderoso. Era el gran rey Las Porcena de los Clusos. Y este es el rey que está sitiando Roma, ¿no? Bueno, a pesar de esto, los romanos siguen peleando. Y los romanos no se van a dejar de ninguna manera echar la varilla. Como la cosa está tan complicada, aquí hay que comenzar a evaluar la figura de la plebe romana. Recordarán ustedes que la plebe era este conjunto de personas que no eran esclavos, pero que tampoco venían de los fundadores de Roma, no tenían poder político, no tenían poder militar, no tenían poder económico, y era el pueblo llano, ¿no? O sea, esa era la plebe romana. Claro, era la gente pobre, el populacho, vamos a decirlo de alguna manera un poco más vulgar. Y ellos, durante todo este tiempo, comenzaron a ser muy consentidos por parte de los senadores y en general de la orden ecuestre y los patricios romanos en general. Porque ellos consideraban que si la plebe estaba contenta y la plebe también odiaba a los tarquinios, la plebe iba a apoyar la guerra. Era algo, de hecho, bastante inteligente, ¿no? Porque yo decía, si la plebe está brava, a la gente, a la plebe no le va a importar que venga Tarquinio, que venga la República, con tal de tener el estómago lleno y de no morirse de hambre. Es perfectamente lógico, ¿no? Ya era lógico para la antigüedad. Siendo así, la plebe romana entonces es muy, pero muy querida por el Senado en este momento y se une con el Senado para acabar cualquier clase de lucha en contra de Tarquinio, que ahora de nuevo lo está intentando, que lo vive intentando, ¿no? Ahora bien, este rey, Las Porcena, no era nada sencillo de vencer. Era mucho más poderoso que Tarquinia y que los Beyes juntos, que ya habían sido derrotados por los romanos. Y es por ello que al no poder tomar Roma en una batalla en la cual Publio Valerio se lució, él se contenta con sitiar Roma. Le pone sitio a Roma, impide que entre, que entren cuestiones del exterior a Roma, suministros, y por tanto tiene a Roma en un gran sitio, en un gran cerco. Esto hace que claramente las condiciones de la vida de los romanos en este momento sean bastante lamentables, pero siguen aguantando porque se han eliminado las deudas, al pueblo se le vende el grano a un mejor precio, o sea, el pueblo está aguantando, pero por supuesto que la cosa no está nada sencilla. Es así como un buen día, un muchacho patricio llamado Gayo Mucio está bien bravo, pero bien bravo, y le dice a los cónsules, mire, yo pensaba irme solo al campamento de Las Porcena y matarlo. Pero como hay tantas personas que se están saliendo del bando romano, se están yendo al bando de los Clusios, no quiero que ustedes piensen que cuando yo salga de la ciudad es que estoy traicionando a Roma. No. Yo voy a ir a matar al rey Las Porcena y no me importa lo que ustedes me digan, no intenten detenerme. Entonces, bueno, el senador le dice, está bien, pues vaya, intente matarlo usted solito, pero escóndase la espada que a lo mejor si lo ven, lo agarran. Bueno, Gayo Mucio de este modo se esconde, llega hasta el campamento de Las Porcena, donde particularmente era el día en el cual se le daba la paga al ejército, y al estar en este momento tan complicado, están dos personas muy bien ataviadas. Evidentemente, uno era el rey Las Porcena y el otro era el secretario. Pero como él no sabía cuál era el rey y él no podía estar preguntando, disculpen, ¿cuál es el rey? Es que yo soy romano y lo quiero matar. O sea, no podía hacer eso. Entonces él dijo, bueno, miren, a alguno de los dos lo mato, le clavo el puñal y bueno, ojalá sea el rey. De este modo, Gayo Mucio se acerca a estos dos caballeros haciendo como que él es uno de los que tiene que recibir paga y le clava el puñal repetidas veces a uno de ellos. Sí, tal cual como ustedes lo están pensando. No mató al rey, mató al secretario. Él sale corriendo, lo persiguen las tropas de Las Porcena y lo llevan delante de Las Porcena. Y Las Porcena le dice, bueno, mira, pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué matas a mi secretario? Entonces él dice, yo soy romano y vine a matarte, Las Porcena. Entonces, muy bien, pero ¿por qué no vienes en batalla? No, voy a matarte a ti, ya tú vas a ver.
Entonces, la Porcena le dice, dime cuál es el plan que hay en mi contra, dime quiénes lo van a perpetrar y cuándo lo van a perpetrar. Si no, te voy a quemar vivo. Y bueno, Cayo Mucio le dice, mira, los romanos somos hombres de verdad y no tenemos miedo a amenazas. Y para que tú veas esto, siendo que estaba encendida una brasa para un sacrificio a los dioses que iba a hacer las Porcenas, ustedes aquí observan cómo Cayo Mucio coloca su mano en la brasa y deja que se le queme la mano. Esto es un acto que claramente hace que Rey Las Porcenas se aterre. Y este hombre está loco, pero ¿cómo va a dejar que se le queme la mano? Pero está loco. Quítenlo de la brasa. Bueno, el muchacho se quema la mano por completo, pero se niega a ceder. Ante tal acto de valentía, Las Porcenas le dice, te perdono la vida. O sea, de verdad, te perdono la vida. Tú eres demasiado valiente como para matarte y seguramente los dioses me asesinarían a mí si yo te matara a ti, a ti, Cayo Mucio. Ante este acto, Cayo Mucio le dice a Las Porcenas, pues mira, dado este acto de honestidad que has realizado, te voy a manifestar que como yo, hay 300 muchachos patricios más que hemos planeado venir uno detrás de otro a intentar matarte. Y puede que nos maten a 200, pero que por lo menos uno lo llegue, va a ser que tú tengas todas las horas del día pendiente de que te vamos a matar. Entonces, Las Porcenas se aterra, por supuesto, manda a Cayo Mucio a Roma y a partir de ese entonces, una vez más les explico, él se llama Cayo Mucio, ¿no? El nombre, el prenomen, perdón, Cayo, el nomen de la gens, que era la gens Mucio, y ahora como se destruyó la mano derecha, iba a ser zurdo. Entonces se le coloca el Ecébola, que significa el zurdo. Entonces él es Cayo Mucio Ecébola, Cayo Mucio es zurdo, ¿no? Porque la mano derecha se la quemó en frente de Las Porcenas por Roma. Es tanto el miedo que agarra a Las Porcenas que Las Porcenas le manda una solicitud de paz a Roma. Y bueno, llegan a un acuerdo en el cual en efecto se va a acabar la guerra. Dentro de la propuesta de paz está que coloquen otra vez a los tarquinios en el trono, pero es una cuestión más o menos simbólica porque obviamente Roma no lo iba a aceptar, era un punto de honor. Al final lo que acepta Roma es dar unos cuantos rehenes y también dar una cantidad de dinero y unas tierras a Las Porcenas, y Las Porcenas lo acepta y se acaba esta parte del conflicto. Ahora bien, es que recuerden ustedes que Roma va a desempeñar una cantidad de actos de coraje, ¿no? De valor durante esta etapa fundamental, fundacional. Por eso es que se las tengo que contar, porque es que en base a esto ustedes van a entender por qué el carácter austero, el carácter honesto, el carácter valiente que los romanos siempre van a predicar de ellos, porque ellos van a creer que ser romano es ser mejor que otros pueblos. Y es por todo este sistema que les estoy contando, ¿no? Por todo este particular, esta axiología que vamos a observar aquí concreta, ¿no? Bueno, entre los rehenes que le habían dado a Las Porcenas estaban también unas mujeres, por supuesto. Y bueno, una de ellas llamada Clelia logra a través de, mira, quién sabe cómo lo habrá logrado, Tito Livio no lo explica, pero la mujer es tan hábil que logra escaparse con todas las mujeres que le habían dado como rehenes a Las Porcenas y llegan a Roma, pero lo hace de una manera tan valiente, pero lo hace de una manera tan impresionante que Las Porcenas dice, mire, esto es una cosa increíble, o sea, mándenmela, porque si no me la mandan, voy a considerar que ustedes violaron el tratado y ustedes me quitaron los rehenes que me habían dado por el tratado. Pero una vez que me la manden, yo se las voy a devolver, porque esta mujer es impresionante y no merece ser esclava. Obviamente, imagínense cómo estaban las cosas en Roma. O sea, la mujer estaba bravísima. Me van a mandar de nuevo, pero si yo me escapé, ¿cómo me van a mandar? Pero bueno, los romanos consideran que tienen que enviarla porque forma parte del tratado. La envían, Las Porcenas la premia y la devuelve junto con las otras rehenes. Antes de devolverla, él le dice a ella, elige los rehenes que tú quieras y ellos te van a acompañar también libres a Roma. Y ella elige a los más pequeños, a los niños, porque obviamente era mejor salvar la vida a un niño de la esclavitud a un anciano, ¿no? Bueno, esto, queridos amigos, todo pasa en Roma.
Mientras todo esto va pasando en Roma, toda esta etapa es del año 509 al 495, toda esta etapa que les estoy contando, van surgiendo las magistraturas romanas. Y por tanto, como se van desarrollando durante esta primera etapa, vamos a ir hablando un poco en torno a ellas para que ustedes sepan exactamente en qué, perdón, en qué consistían estas magistraturas tan interesantes, ¿ok? El cargo más bajo de las magistraturas romanas eran los cuestores. Esto que ustedes observan aquí. Dense cuenta que los cuestores no tienen imperio, no tienen mando de tropa, por eso es que no tienen las fases, no las tienen porque no tienen mando de tropa. No es una magistratura propiamente dicha. Más bien viene a ser una suerte de auxiliar del resto de magistraturas romanas, ¿no? Los cuestores, sobre todo, tenían un cargo en la ciudad de Roma en cuanto a los dineros públicos, ¿no? Ellos manejaban lo que era la recaudación, los tributos, los impuestos, los manejaban los cuestores. Estaban pendientes también de los pagos de las multas, de los pagos de los arrendamientos, controlaban los pagos a la soldadesca, los gastos de la administración y, por supuesto, también el gasto de mantenimiento del ejército. Había cuestores urbanos que estaban en la ciudad y los cuestores militares que se iban en la campaña, obviamente. Roma no va a ser tan exitosa si no tiene todo un sistema tan ordenado como este que estamos aquí observando, ¿no? El caso de los ediles, si son una magistratura propiamente dicha, y los ediles, por tanto, eran estos que, entre otras cosas, también era una magistratura anual, ¿no? Al igual que los cuestores, también era una magistratura anual. Los cuestores eran en un principio dos, luego van a pasar a ser la cantidad necesaria en torno a las propias necesidades de Roma. Los ediles sí eran precisamente cuatro y eran elegidos anualmente por las asambleas plebeyas. Ya vamos a ver un poco qué es esto de las asambleas plebeyas, los comicios tribales. Bueno, ellos van a aumentar, por supuesto, también su número porque hacen mucha falta. Ellos, entre otras cosas, se encargaban fundamentalmente del orden público, también del entretenimiento de la ciudad, eran los que estaban pendientes de los juegos, sobre todo, los grandes juegos romanos. Eso es donde estaban los gladiadores que se mataban, que ustedes han visto. Bueno, los ediles se encargaban de organizar esos juegos, ¿no? Igualmente estaban pendientes del aseo de la ciudad, estaban también pendientes del ornato, de que estuviera bonita la ciudad, estaban pendientes de los mercados, de lo que venían a ser los almacenes estatales, y además de eso también estaban muy pendientes de que la ciudad de Roma no se fuera a quemar porque resulta que en Roma tenía fundamentalmente casas de madera y ojo que va a tener casas de madera durante muy buena parte de su existencia. Ya incluso en el imperio vamos a ver casas de madera. Y por eso en los últimos años de la República más o menos se va a crear la magistratura del prefecto de incendio. Sí, fundamentalmente el prefecto de incendio eran los bomberos, algo así, pero ellos lo llamaban prefecto de incendio, ¿no? Bueno, está bien, pero eran unos bomberos de esta época actual. El pretor es una de las figuras más interesantes que existe. El pretor tenía imperio, tenía mando de tropa y además era una magistratura, pero el pretor vendría a ser como una suerte de juez, ¿no? Un juez y un legislador a la vez, algo interesantísimo. El pretor era aquel que conocía más derecho en la zona. También era una magistratura anual. Y por tanto, el pretor dictaba al inicio del año de ser pretor, del año que le tocaba, lo que él llamaba el edicto del pretor. Colocaba todas las conductas que se podían hacer y las conductas que no se podían hacer durante todo ese año de su mandato, lo cual hacía que los romanos supieran qué podían hacer y qué no podían hacer, porque ya está especificado previamente. Cuando había alguna clase de problema en torno a esto, cuando existía alguna controversia, algún litigio que viene de litigar y que significa pelear, el pretor era el que servía como juez. Los romanos eran tan avanzados y van a comenzar a ser tan avanzados que van a crear también la figura del pretor peregrino. El pretor peregrino era aquel que a donde ellos llegaban, ellos tenían una nueva conquista en una provincia, ellos hacían que un
hombre de leyes se aprendiera todo el derecho de esa nueva provincia que ahora les correspondía, de estos extranjeros que ellos acaban de anexar, este hombre aprendía todo el derecho de ellos y se los impartía a ellos. Y también, por tanto, era el juez en las controversias entre extranjeros y romanos. Se cuenta cómo este pueblo va armando una civilización. Esto es increíble, cómo va surgiendo cada vez, ¿no? El cargo fundamental era el consulado. El consulado, como bien yo les he señalado a ustedes, era un cargo que era anual, pero también era colegiado. Es decir, tenían que existir 2 cónsules, porque se tenía mucho miedo de que el poder estuviera en una sola mano. Entonces, los cónsules le daban sus nombres a los años, es decir, los años eran nombrados por el nombre de los cónsules que habían ejercido el poder durante esa etapa. De hecho, tener 2 cónsules era bastante interesante porque por lo general un cónsul estaba en campaña militar y el otro estaba gobernando. O sea, a fines prácticos, tener 2 cónsules era muy importante, tenían también imperio, tenían magistratura, por lo tanto, y en general eran aquellos que tenían el poder y lo podían ejercer, pero solamente por un periodo de 1 año. Luego estaba la magistratura de los censores. Es una magistratura que es probablemente la más importante de Roma, pero quizás la menos efectiva militar y políticamente. Eso es muy interesante, ¿no? Porque todo esto es el poder del rey dividido. Entonces, claro, esta parte del poder del rey era tan relevante que el censor tenía que ser un hombre de bastante edad. Es tal cual lo que ustedes están pensando. Él ejercía censura sobre los actos públicos, ¿no? Entonces, el censor, entre las cosas que hacía, él organizaba, reorganizaba, constituía, reconstituía las tribus, las centurias. Eso lo vamos a ver un poco más adelante para explicarles en qué se trataba, ¿no? Supervisar el comportamiento de la población en torno a ver cuáles eran los valores de los romanos en ese entonces y si eran valores que fueran conformes a la República Romana. Controlaba la nómina del Senado, quienes ingresaban al Senado, quienes no ingresaban al Senado, expulsaba a los senadores indignos y nombraba nuevos miembros, por tanto, ¿no? Igualmente, hacía el censo público, importantísimo, para saber cuántos habitantes había en Roma, quiénes eran ciudadanos, quiénes no, quiénes eran esclavos. Por tanto, en la medida en que tenía la cantidad de ciudadanos y plebeyos, sabía cuántos debían ir al ejército, con cuántas legiones podías contar. Esto es una cosa interesantísima. Y además también supervisaban de manera de contraloría lo que eran los dineros públicos, lo que se llama el ager públicos también, las tierras públicas, de manera de que no existiera ninguna clase de corrupción al respecto, ¿no? Entonces, los censores son interesantísimos en cuanto a magistraturas romanas. Esto va a hacer, queridos amigos, que en Roma tú no podías llegar al poder ya en época republicana como llegabas en la época de la monarquía, que como hemos visto, mira, pues tú agarrabas, llegabas con una tropa, con un ejército, dabas un golpe de estado y bueno, ahora tú eras el rey. No, los romanos tenían como la principal magistratura a los cónsules. Y para llegar a ser cónsul, tú tienes que seguir lo que se llamaba el cursus honorum. ¿Qué es cursus honorum? Pues pasar por todas estas magistraturas primero. Primero tenía que ser cuestor, ver de dónde salía la plata, después ser edil, ver cómo se manejaban todas las cosas en la ciudad, luego ser pretor, saber de leyes, y por último es que podía llegar a ser cónsul, si es que te elegían. Es una cosa maravillosa, porque eso hacía que todo aquel que llegara a ser cónsul o censor tuviera lo que los romanos llamaban autoritas. Eso no existe en la actualidad. Yo defiendo plenamente que eso no existe en la actualidad, ¿no? ¿Qué es la autoritas? La autoritas es una suerte de respeto público que se le tiene a una persona porque ha reputado ser bueno en un área pública. O sea, es que ¿cómo se los explico? La autoritas no es tan fácil de ver. Esto impide por lo menos que tú llegues en la actualidad, les pongo un ejemplo de la actualidad para que lo vean un poco más claro. En la actualidad, si tú utilizaras autoritas como los romanos para poder llegar a ser presidente, primero tendrías que ser concejal, alcalde, diputado, ministro, y luego que podrías llegar a ser presidente si hubiese sido exitoso en las otras magistraturas y nadie te pudiera tachar de indigno en las otras magistraturas. En la actualidad no, en la actualidad usted quiere ser presidente, usted convence a la gente, lo eligen y usted puede ser un bandido, pero usted es el presidente. Dense cuenta de la gran diferencia.
Los romanos establecen la república con una forma tan importante que para poder llegar a ser cónsul tenías que haber llegado a todos estos puestos primero y luego también tenías que ser bien reputado en lo mismo para tú poder ser cónsul. Esto es interesantísimo. Y claramente vamos a también a ver qué va a pasar a lo largo de la República, que las cosas no van a salir tan bien como se tenían planeadas. Bueno, estas son las magistraturas y vamos a verlas desarrollarse a lo largo de la República Romana. Seguimos adelante entonces. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y ahora qué más ocurre? Lo de siempre. Hay revueltas dentro de la ciudad de Roma. Hay una revuelta de sabinos bastante importante y es así como se elige al primer dictador romano. El primer dictador romano es Tito Larcio. Como les he dicho, ¿por qué eligen un dictador? Porque hay un conflicto importante y no pueden esperar que el poder moderado que realizan dos cónsules según la oída al Senado pueda desarrollarse. Hace falta que un hombre tome todo el poder, nombra a su lugarteniente, que los romanos lo llamaban el magister equitum, es algo así como el jefe de la caballería, y pueda ir en campaña y pueda realizar todos los actos políticos, militares al efecto, y también realizar y dictar todos los actos jurídicos que necesite, porque las decisiones del dictador eran inviolables, inapelables. Es interesantísimo, ¿eh? Entonces, por eso se llama Tito Laercio. Tito Larcio puede acabar con el conflicto. Esto es realmente una revuelta tumultuosa que también escondía dentro de sí el hecho de que Tarquinio pudiera volver al poder. Es que Tarquinio, como les digo, cuando él sale del poder echa más varilla que dentro del poder. O sea, Tarquinio está por fuera con una llorantina a todo el mundo que me sacaron del poder, que yo era presidente y era muy bueno y era muy bonito y era muy chévere y ellos son los malos. Y entonces hablaba con la gente y cuando había un problema dentro de Roma, él intentaba meter alguna clase de argucia, de cizaña, para que lo volvieran otra vez a nombrar, ¿no? Entonces, bueno, los romanos van desempeñando y realizando toda clase de magistraturas en esta época y Roma se hace cada vez más fuerte, ¿no? Hasta que, claro, ¿no? Esto es lo que pasa a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, hasta los hombres más viles se les ocurre morirse, porque a lo largo de la historia se ha demostrado que la gente se muere. O sea, incluso los hombres más viles, más terribles, más fuertes, más tiranos de la historia también les toca su hora. Y es así como Tarquinio el Soberbio sencillamente pues ya fallece, ¿no? Luego de haberlo intentado tantas veces, Tarquinio se muere. Y bueno, ustedes dirán, qué maravilla, se murió Tarquinio, a partir de ahora en Roma todo va a ir chévere, todo va a ser paz y prosperidad, porque con Tarquinio muerto ya no va a haber nadie que le eche varilla. No. No, por supuesto que no. Al contrario. Cuando se muere Tarquinio, el Senado romano dice, ah, qué sabroso, ahora tenemos bastante poder absoluto y bueno, por tanto, ya no hay por qué estar consintiendo a esta cuerda de pata en el suelo arrastrado que son la plebe. Al contrario, ahora es que ellos van a saber lo que es bueno. Y bueno, comienzan a aplicarle a la plebe una cantidad de políticas que hacen que ellos no estén nada contentos. Por lo menos hay una fuerte subida en los precios del grano, se aplica la ley en cuanto a lo que vienen a ser las deudas. Claro, esta gente que no tenía mayores ingresos, que dependía mucho de una política más bien agraria y estaba en manos de grandes propietarios de tierra, comienza a endeudarse profundamente. Y cuando se endeudan tan profundamente no pueden pagar. Lo que ocurría cuando la gente se endeudaba y no podía pagar era que se lo daban como esclavo a la persona con la cual tenían la deuda, que era el acreedor. Y el acreedor podía hacer lo que le diera la gana con esto. Ello va a llegar a un punto de particular desastre cuando en el foro romano un buen día un individuo barbudo, peludo, con muy mal olor, de muy mala pinta, con unos rastrojos, unos traposos en lugar de ropa, llega a Roma, al foro romano, y está extremadamente cadavérico del
obligado. Es muy lamentable. Y este hombre dice, yo mandé una centuria romana en la guerra contra los volscos y miren lo que Roma ha hecho de mí. Entonces le preguntan qué le ha ocurrido y él dice, yo me fui a la guerra, yo mandaba una centuria, cuando volví, mi tierra la habían quemado, la habían saqueado, mi ganado también se lo habían robado y no tenía quien me prestara dinero y por tanto mi acreedor me quitó las tierras de mi papá, las tierras de mi abuelo, las tierras de mi mujer, comencé a pasar hambre y además me agarró como esclavo, pero en lugar de agarrarme como esclavo, lo que hizo fue torturarme constantemente. Y entonces alguien le dice, pero eso no es verdad. Entonces se abre la túnica y observan allí cómo tiene cantidad de cicatrices de guerra. Él dice, esta me la hice contra los eucos, esta contra los ataúcos, esta contra los volscos. Claro, esto pega muy mal en la población romana porque en efecto el pueblo estaba pasando hambre. Las deudas eran realmente espantosas e impagables y todo el sistema estaba montado de una manera tan perversa que los patricios, que eran tan poquitos, que eran apenas un puñado de ellos, eran los que se quedaban con todas las ganancias, con todo lo que podía ser el dinero, mientras que la mayoría de la población no le alcanzaba ni siquiera para poderse llevar un mendrugo de pan a la boca, ¿no? Esto, por supuesto, es descontento social y además no tienen los mismos derechos. Es decir, los plebeyos no tienen los mismos derechos que los patricios. No pueden votar. En los comicios centuriados, cuando se les permite el voto a alguno de ellos, el voto es el voto es un voto censitario, es decir, el que tenga más son los que realmente pueden votar, ¿no? Entonces, esto es algo bastante complicado para los plebeyos, un sistema montado a favor de los patricios en el cual ellos no están absolutamente nada contentos, ¿no? Es por ello que los plebeyos tienen estos conflictos en contra de la República y la República, en lugar de intentar solucionarlos, les manda cada vez más cuestiones más complicadas. Los patricios más radicales dicen que no se van a dejar de ninguna manera extorsionar por estos plebeyos y pues no les importa nada. Es así, queridos amigos, como vamos a obtener algo bastante interesante, ¿no? Ustedes recordarán lo que yo les he hablado, que existía en esta época lo que se llamaba la provocatio ad populum. La provocatio ad populum era algo muy interesante. Usted tenía una pena de un magistrado, es decir, usted le habían impuesto alguna pena y usted podía realizar la provocatio ad populum, es decir, preguntarle al pueblo si le revocaba la pena del magistrado o no. Obviamente, esta es una época en la cual es muy complicado hacer una votación por firma. Lo que el pueblo dijera sí, lo que el pueblo dijera no. La mayoría de la gente que estaba endeudada en un punto se pone ya tan arisca en contra de la República que cuando le estaban dictando sentencia, le preguntaban al pueblo si el pueblo quería o estaba de acuerdo con la sentencia y el pueblo decía que no. Entonces, claro, se forma una situación bastante complicada. Están constantemente conspirando en contra del orden republicano, los plebeyos, porque son despreciados por él mismo. Y aun cuando se arma una guerra, nuevamente en contra de los volscos, la plebe no quiere ir a la guerra. La plebe dice, bueno, entonces que vayan los patricios, que son los que salen ganando en la guerra, y en la paz que vayan y peleen ellos, porque vamos a pelear nosotros. Esto hace que, a pesar de que pueden limarse un poco las asperezas y se gana la guerra en contra de los volscos, con el maltrato que se sigue dando a los plebeyos, exista lo que se llama la rebelión de la plebe del Monte Sacro del 494 a.C. Hay quien dice que la rebelión realmente hizo que ellos fueran al Monte Aventino, pero ellos van es al Monte Sacro, ¿no? Entonces en el Monte Sacro van las tropas de la plebe, mientras que en la ciudad de Roma se queda la plebe que no puede ir a la guerra y los romanos, los patricios en este caso, no saben qué hacer, tienen mucho miedo. No saben si mandar a que la plebe, el resto de la plebe que le queda en la ciudad se vaya con estos guerreros, porque se va a quedar la ciudad de Roma prácticamente vacía y era víctima fácil de un ataque de cualquiera de estas tribus belicosas que estaban en el Lacio, ¿no? Igualmente, la mayoría de los patricios no querían negociar con los plebeyos, decían, no, esa gente no tiene ninguna clase de derechos, ellos no son los fundadores de la república, no son romanos como nosotros. Al final, un romano llamado Agripa, que era bien querido tanto por plebeyos como por patricios,
se le pide que vaya a hablar con los plebeyos y bueno, él les habla de hecho de una manera muy interesante, ¿no? Yo recuerdo lo que he señalado en la historia que él les dijo a ellos para convencerlos. Es más o menos esto. Él les dice, antes de que el cuerpo humano funcionara como funciona hoy en día y todos los órganos estuvieran en consonancia para llevar un buen desempeño del cuerpo humano, en un punto los órganos se obstinaron de que el estómago se lo llevara todo. Es decir, los órganos se pusieron bravos con que el estómago fuera el que siempre llevara toda la ganancia mientras ellos hacían todo el trabajo. Por eso, un buen día, las manos dejaron de llevar el alimento a la boca dejó de masticar los alimentos y el estómago dejó de percibir comida, el que estaba allí tan sabroso, llevándose toda la comida sin hacer nada. Pero al ocurrir esto, el resto de los órganos del cuerpo se dio cuenta que si no entraba comida al estómago y este no lo digería, ellos también se debilitaban. Y por tanto, todos se pusieron de acuerdo para llevar adelante el cuerpo humano lo mejor posible. Obviamente, esto es una explicación que está diciendo Agripa a fin de explicarle a los plebeyos que el Senado vendría a ser como el estómago, ¿no? Parece muy flojo, parece muy inútil, pero realmente es fundamental para que exista la sociedad romana, que es conformada por hombres tan trabajadores como ellos. Bueno, él logra llegar con ellos a un arreglo. Y entre las cosas que le va a conceder a los plebeyos, por supuesto, bajarle las deudas, liberar a los que estaban presos por deuda, etcétera, va a darles una magistratura solamente de la plebe, para que la plebe tuviera quien pudiera defenderlo delante de todos lo que venía a ser la magistratura, que fundamentalmente estaban ocupadas por patricios. Y es así como se va a crear la magistratura del tribuno de la plebe. Aquí les quiero leer un poco lo que dice el romanista León Homo en torno al tribuno de la plebe. Él dice, los tribunos en número de 2, más tarde a mediados del siglo V, se elevarán a 10, eran jefes de la plebe y sus representantes autorizados ante el Estado fueron provistos para desempeñar eficazmente su papel de un poder excepcional. Mediante el derecho de intercesión que encontraba su expresión práctica en la institución del veto, podían oponerse a las decisiones de los magistrados y detener con un ademán de toda la marcha de la máquina gubernamental. El libre ejercicio de esa institución encontraba su garantía en la inviolabilidad tribunicia, prerrogativa cuya violación hacía que el culpable fuera colocado ipso facto fuera de la ley y se le impusiera la pena de muerte. Igualmente, se habla en torno a los tribunos de la plebe como esta magistratura que seguía siendo extraordinaria porque en principio solamente era una magistratura obligante para la plebe. Como les he señalado, gozaban también del ius auxili, es decir, tenían el derecho de proteger a cualquier ciudadano que lo pidiera en contra de un magistrado, salvo el dictador. Entonces, los plebeyos logran revelarse que les den un magistrado llamado tribuno de la plebe que tiene el poder de veto en contra de cualquier decisión que dicten en contra de un plebeyo. Y además que tiene poder de veto en contra de cualquier decisión que dicte, que se dicte en contra de un plebeyo, él tiene inviolabilidad, ¿no? Esto obviamente a ustedes les trae mucho recuerdos a lo que vienen a hacer, sobre todo los diputados actuales, ¿no? O sea, tiene inviolabilidad. Es decir, si alguien mataba al tribuno de la plebe, esta persona estaba fuera de la ley y cualquiera podría matarlo sin ninguna clase de consecuencia. Entonces, aquí así es, queridos amigos, como los tribunos de la plebe comienzan a proteger a la plebe. Ojo que las decisiones de los tribunos de la plebe no iban a ser obligantes para los patricios, sino hasta el siglo III, como lo vamos a ver en la sesión que viene, de la República. En primer momento, nada más es su magistratura. Cubre a los plebeyos y por supuesto protege a los plebeyos en contra de los abusos de los patricios. Vamos a hablar también un poco en torno a lo que vienen a ser estos comicios.
Los comicios nos hablan de las votaciones que realizaban los romanos. Y esto es muy, pero muy interesante. O sea, es uno de los pocos pueblos de la antigüedad que tiene votaciones. O sea, son pueblos que no van a tomar las decisiones por los déspotas, sino por diferentes miembros de su pueblo, ¿no? De este modo, señala Yepes Castillo que los comicios curiados eran aquellos que confirmaban en su cargo a los cónsules, nombraban a las asambleas populares que luego van a ser centuriadas y les otorgaban el imperio, es decir, el mando de tropas. Recibían de ellos y del dictador la promesa de fidelidad, además se ocupaban de asuntos familiares como el otorgar dispensas para testar. Los comicios curiados fueron muy importantes en la primera época de la monarquía romana incluso. Luego, cuando en la parte final de la monarquía se nombran los comicios centuriados y se saca un poco el poder solamente de los patricios, van a ser mucho más importantes los comicios centuriados, y los comicios curiados van a ser más que todo para estos casos de derecho privado sobre todo, o para formalidades, ¿no? Como recibir juramentos, entre otras cosas. Los comicios centuriados, por su parte, velaban lo siguiente, señala León Homo. Los comicios por centurias recibieron tres clases de atribuciones. Las electorales, es decir, ellos elegían a los supremos magistrados del Estado, que eran los cónsules. Legislativas, ellos votaban por las leyes y decidían soberanamente sobre la paz y la guerra. Y judiciales, recibían la apelación de los condenados a muerte que se interpuesta ante ellos a título de provocatio. Y ellos decidían sobre estos casos en última instancia, es decir, a ellos se les preguntaba sobre la muerte. Además de eso, también tenían el provocatio ad populum. Ellos eran los que fundamentalmente estaban destinados a elegir de este modo. La asamblea de la plebe va a llamarse también los comicios por tribus. Y los comicios por tribus, una vez más siguiendo a León Homo, tenían una triple competencia, es decir, electoral, legislativa y judicial. Elegían a los tribunos de la plebe, votaban decisiones o plebiscitos, porque eran las decisiones de la plebe, y juzgaban ciertos asuntos con la reserva general de que esas resoluciones emanadas solo de la plebe no eran válidas más que para la plebe y bajo ningún título comprometían al Estado romano. Entonces, queridos amigos, así era como se ordenaba Roma. Esto es lo que pasaba en Roma mientras tenemos toda esta parte legendaria, esta parte histórica, cuasi romántica, de la salida de Roma de este último rey y toda la varilla que echó el rey para intentar volver aun cuando no lo logró. Así como observamos cómo los plebeyos se levantaron constantemente en contra de los patricios por considerar que ellos estaban abusando, se están dando todas estas magistraturas y la lucha de los plebeyos les da estas prerrogativas como tener tribuno de la plebe y tener los comicios tribales, también llamados asamblea de la plebe. Los conflictos entre plebeyos y patricios van a durar muy buena parte de la república, lo que va a hacer que nuevamente los plebeyos se vayan básicamente de Roma o abusen o pretendan señalar amenazando que se van a ir con Roma, y es así como va a ser enviada por los romanos una comisión llamada los Decemviri, que significan los 10 varones, para que ellos vayan a aprender de las leyes de Solón y puedan dictar unas normas que van a ser en un primer lugar 10 tablas y luego 2 tablas, y van a ser la ley de las 12 tablas, que van a ser aquellas que van a guiar al pueblo romano durante muy buena parte de su devenir histórico en el mundo. Pero sobre todo eso y sobre todo lo que va a ocurrir en el auge de Roma en la península itálica, cuando van a seguirse ampliando los pleitos en los cuales se van a meter contra grandes rivales, como el caso de los púnicos, de todo eso vamos a hablar nosotros en la siguiente sesión de historia de Roma, monarquía, república, imperio. Por lo pronto,